Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Pati de la Garza y hoy vamos a hablar de un tema que es súper, súper importante. El lunes estaba hablando con mis queridísimas amigas Leti Domínguez Shaw y la bioquímica Cecilia Fernández del INCA y estábamos hablando de pues todos esos temas que nos preocupan cuando tenemos un chico con necesidades especiales y sobre todo cuando estos chicos van creciendo y tengo que empezar a pensar en el futuro. Pero creo que es muy importante no pensarlo ya que estén grandes, ya que pasaron muchas cosas o lo que sea, sino aunque tengas un peque muy, muy, muy chiquito, yo creo que hay algunos documentos que siempre tenerlos listos te va a dar paz. Y tener paz es lo que nos permite estar en un mejor lugar, para tener paciencia, para poder tomar mejores decisiones, para afrontar las cosas que se nos presentan con tranquilidad. Y entonces vamos a hablar de algunos documentos que nos dan paz. Ahí tengo un capítulo en mi libro de ¿Y quién cuida al cuidador? Hablando de todos estos documentos, pero vamos a hablar de algunos así en pequeñito, ¿no? Pues una de las primeras cosas que necesitamos tener como documento que nos da paz cuando tenemos un niño con algún tipo de cuidado particular son las instrucciones de qué es lo que necesitamos hacer con él, qué le gusta, qué le molesta, todo ese tipo de cosas, porque nadie está al abrigo de un accidente, de un desmayo, de cualquier tipo de situación, un viaje inesperado, un accidente, una inundación que no pueda yo llegar. Pueden pasar muchas cosas y si yo tengo una carpeta donde están marcados, por ejemplo, por favor, no le den este tipo de alimentos porque es alérgico. Tengan cuidado porque tiene tendencia a escaparse. Entonces, por favor, si ven que por cualquier cosa no llego, lo que sea, asegúrese que donde esté sea un lugar que esté protegido, que esté cerrado con llave porque sabe abrir ventanas y puertas o qué sé yo. Todas esas cosas que son específicas de nuestros hijos. Entonces, yo tenía una amiga, por ejemplo, que su hijo se escapaba y a donde iba se iba a abrir las duchas, las regaderas de toda la casa. Y entonces, y se quedaba mojado y pues a veces era invierno, había refrigeración o lo que sea y acababa enfermándose y todo ese tipo de cosas. O niños que buscan el agua y que pueden estar en peligro hasta de ahogo. O entonces todo ese tipo de cosas es importante tenerlos registrados, ¿no? También en esta carpetita, yo tenía una carpetita así pequeña de anillas donde yo ponía como todas las divisiones con las diferentes categorías. Y entonces al principio, en la primera hoja, ponía yo teléfonos de emergencia. Y entonces tenía el teléfono de su papá, pero también tenía de su pediatra, de su oftalmólogo, de sus terapeutas, del dentista, de todo ese tipo de números que son importantes, de su tía, que era el contacto de emergencia en caso de que faltáramos mamá y papá, que es médico, entonces su teléfono, todo el modo de contactarla, sus maestras, todo ese tipo de cosas. Eso en la primera página. Y en la primera página, curiosamente, también ponía los números de emergencia. Aquí en Europa es el 112 para cualquier tipo de emergencia, sean bomberos, ambulancia o lo que sea, el 112. Pero pues yo soy mexicana, vivo en Bélgica, muchas veces mi hija pues se queda con mis papás o lo que fuera. Entonces, toda esa información cuando estamos nerviosos no nos recordamos. Entonces, ponerla ahí, número de emergencia 112. ¿Cuál es la dirección de la casa? Tan, 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 tan. Entonces, tener eso en la primera página nos da paz. Pasa cualquier cosa, sucede cualquier cosa, yo tengo todos los contactos ahí, ¿sí? Segundas páginas, ¿qué es lo que podemos poner? Pues podemos poner si necesitan algún tipo de medicación, a qué hora, cuándo, cómo se le da. O sea, le damos la cucharada, lo ponemos en una jeringuilla y se lo damos así, o lo metemos en una cápsula y le damos la cápsula, o quién es el que le pone las inyecciones en caso de que necesitara una cosa de esas.
Todo ese tipo de cosas, el cómo, no solo el qué, sino el cómo. Entonces, igual, si estamos haciendo una rotación de comidas, cuáles son los alimentos, si estamos dando algún tipo de, si estamos dando algún tipo de terapia o tenemos un calendario para que puedan seguir pues su ritmo normal. Entonces podemos decir, los lunes va a logoterapia, el martes se queda con la abuela, el miércoles va no sé qué. Todo ese tipo de cosas también le da seguridad a las personas que lo llegan a cuidar por cualquier cosa que pueda suceder. Luego, otro tipo de cosas que podemos ir agregando ahí, también son el tipo de cosas que le gustan. Entonces, imagínense de verdad que espero que nunca nos tenga que pasar, pero esto es para prevenir, no es para llamar este, cosas malas que lleguen a nosotros, sino es simplemente prevenir para, en caso de cualquier cosa, yo saber que mi hijo está bien protegido y bien cuidado y bien todo. Tener, entonces, cómo son sus rutinas. Entonces, a él le gusta meterse en la bañera, no le gusta la ducha, o al revés, le gusta la ducha, por favor, no lo metan a la bañera. En la bañera, le gustan ese tipo de cosas, o le gusta que le lean, o cantamos antes de dormir, o lo que sea, porque todo eso, en caso de un problema, que te digo, puede ser tan sencillo como una apendicitis, pero si tú estás 3 días en el hospital y estás sintiéndote mal y teniendo que ocuparte de ti misma, sabes que tienen a alguien que sabe la rutina de tu hijo y que va a poder seguirla para darle más seguridad y darle un poco esa continuidad que les da como que tanta tranquilidad, ¿no? Entonces vamos haciendo las cosas así. Entonces, ¿qué tipo de preferencias tiene? Pues le gusta este tipo de comida, le gusta acostarse así. Su rutina es tal. Esto es lo que tenemos que evitar. Este tipo de cosas no las soporta. Entonces, cosas de ese estilo simplemente para facilitar esos días de transición, ¿no? Y, y al último, pues yo creo que una de las cosas súper importantes que tenemos que empezar a ver es también tener los documentos importantes. ¿Cuáles son los documentos importantes? Pues pueden ser las recetas de los medicamentos, puede ser el log de dónde están los medicamentos, qué se ha tomado, qué no se ha tomado, puede ser también la hoja del seguro de gastos médicos, si tenemos hoja o tarjeta de seguro de gastos médicos. Cada país funciona un poco diferente. Algunos necesitan una tarjeta, que la tarjeta esté ahí. Algunos necesitan un documento, pues el documento está ahí. Una copia de la tarjeta de identidad, ahí está la tarjeta de la copia de la tarjeta de identidad. Entonces, todo ese tipo de cosas podemos tenerlas ahí en un solo lugar, ¿no? También, pues vamos a tener, si vamos a tener también ahí los papeles del seguro, la otra cosa que también necesitamos empezar a pensar es los contactos en caso de emergencia grave. Entonces, estamos ahí hablando de alguien que pueda tomar la patria potestad, la responsabilidad del niño y yo hablar con esa persona antes. Y también, pues obviamente, tener por lo menos la localización de dónde está su testamento. Y esto es muy, muy importante porque necesitamos, sí es importante siempre tener un testamento con las cosas que nosotros queremos cuando tenemos un niño con necesidades especiales que quizá o no pueda necesitar apoyos particulares, es muy importante dejar claro lo que yo quiero dejar, cómo lo voy a organizar y cuáles son mis deseos. Entonces, tener este documento, ponerlo con el notario, que quede un registro público, comunicar que eso existe en la carpeta diciendo en caso de algún problema pues mayor, este es el notario y aquí está toda la información y estos son las personas responsables. En nuestro caso, por ejemplo, ahora pues ya mis hijas ya son adultas, ya están ya son, como decía mi mamá, harina de otro costal. Entonces ya pues nosotros ya cambiamos los términos del testamento, ¿no? Pero cuando estaban pequeñas, cuando eran menores de edad, teníamos asignada a una familia que fuera a tomar la responsabilidad
física de las niñas, o sea, iba a tener a las niñas en su casa en caso de que nosotros faltáramos, y teníamos a otra familia que se conocían entre ellos, que iba a ser responsable de toda la cuestión financiera. Entonces, así teníamos como balances en todo este tipo de cosas y todo el mundo se sentía muy contento y muy cómodo con la situación. Y eso se habló desde antes. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Entonces, teníamos eso y en el testamento se marcó claramente que donde en caso que faltáramos, pues si faltaba mi esposo, pues las niñas se quedaban conmigo y los bienes se quedaban conmigo. Y si faltábamos los dos, entonces las niñas iban con cierta persona y las finanzas las iba a manejar a través de un fideicomiso o una tercera persona y, y así lo fuimos manejando mientras fueron menores. Una vez mayores de edad, hicimos un cambio de testamento y empezamos a hacer pues diferentes términos, sabiendo que en qué estado se encuentran ahora, que son perfectamente autónomas y capaces de seguir su vida, y entonces simplemente pues hace una división de bienes y está listo, ¿no? Pero en el caso de que una persona necesite ayuda, incluso ya en la edad adulta y, ¿por qué no?, también el resto de su vida, también dentro del testamento y dentro de la conversación que voy a tener con el notario, me tengo que informar si en mi país necesito tener documentaciones o trámites adicionales para mantener esa responsabilidad cuando mi hijo se convierte en un adulto y no tiene la capacidad de cuidarse por sí mismo y de ser autónomo. Entonces, en México, por ejemplo, tienes que hacer un trámite para liberarlo de pues alguna responsabilidad de que rompe algo, tenga un accidente o cualquier de ese tipo de cosas, pero también para que tenga una tutela financiera incluso cuando yo no esté. Y entonces que haya menos riesgo de que pues de que no vaya a tener servicios o no se maneja el dinero exactamente como ustedes quieren. Entonces, estos documentos a lo mejor son conversaciones que dices, qué horror, es que yo no quiero tener esta conversación, pero créanme que este tipo de conversaciones son las conversaciones que dan paz. Una vez que está hecho, ya no tengo que volver a pensar en eso y podemos tenerlo ya listo. En México, septiembre es el mes del testamento. Septiembre comienza mañana. Entonces, a partir de mañana, bueno, de hecho, a partir de hoy ya pueden hablar a la notaría que tengan cerca en su casa y pedir una cita y explicar que tienen el caso de un niño con necesidades especiales y empezar a tramitar pues su testamento, sus documentos y que esto sea exactamente como ustedes lo quieren. Tienen que saber que el testamento es personal, nadie lo puede hacer por ti, nadie lo puede hacer en tu nombre, entonces tú vas, tú lo haces, tú firmas, a ti te dicen qué es lo que puedes hacer y demás. Y aparte, el testamento es libre, tú decides cuándo lo haces, a quién le heredas, cómo le heredas, cuáles son las condiciones y nadie te puede forzar a hacer nada. Tú puedes decidir exactamente qué es lo que tienes que hacer. Y la otra cosa que es bien importante es que el testamento no es algo que se queda en piedra para el resto de tu vida. El testamento se puede modificar todas las veces que desees. Entonces, no pienses que, no, pero es que yo quiero que mi hijo se ponga bien, entonces yo no voy a hacer eso de la responsabilidad o la tutela o lo que sea, porque yo estoy pensando que se quede bien. Está perfecto, pero en este momento que podría llegar a necesitar una tutela, puedes hacer un testamento con tus decisiones de tutela que el niño está mejorando, que el niño está creciendo, que todo está perfecto, que no sé qué, tú puedes cambiar tu testamento en cualquier momento, ¿sí? Y en septiembre el costo es mínimo, si no es que gratis, según dónde vivas. Entonces,
tienes la posibilidad de cambiarlo y ajustarlo cada vez. Entonces, sin miedo, con mucha seguridad, con mucho cariño, entonces empiecen a pensar en esas decisiones de qué pasaría si ustedes por cualquier razón no estuvieran. Y piénsenlo como documentos que dan paz. Y el último que me gustaría comentarles como documentos que dan paz es algo que a mí me enseñó mi papá. Nosotros no sabíamos que este documento existía, pero mi papá siempre nos había dicho que era importante, ¿no? Entonces nosotros en Año Nuevo, generalmente, no, escribimos cartas para las personas que queremos y las dejamos en sobre cerrado en un lugar que pues conocemos, ¿no? En mi caso están en mi escritorio. Y cada año les escribo una carta a mi esposo y a mis hijos. Y después, si ese año, pues ahí siguen, pues entonces o la destruyo o se las doy o lo que sea, pero hago una carta nueva. En esa carta es donde puedes decir todo lo que sientes por ellos, todo lo que quieres decirles, todo lo que en algún momento has querido comunicarles y quieres que sepan de ti en el caso de que no estés. Porque te digo, un accidente de coche, un lo que sea, puede pasar en cualquier momento. Y tú saber que hay una carta que dice cuánto los quieres, cuánto los amas, en qué se tienen que preocupar, qué tienen que cuidarse entre ellos, todo ese tipo de cosas, son mensajes que ya los vas a dejar para siempre y los vas a dejar ahí plasmados. Entonces es una idea muy linda. Mi papá lo hizo. La carta finalmente que recibimos estaba metida dentro de su testamento. No sabíamos que esa carta existía y fue una cosa maravillosa y su verdadero testamento, donde nos habló a todos mis hermanos sus valores, lo que quería, lo que nos quería, pedirnos perdón de cualquier cosa y que él se había ido perfectamente tranquilo. Y esa carta le había escrito 5 años antes de haber fallecido. Entonces, es un documento que da paz. Espero que les haya ayudado. Acuérdense que en el grupo de bienestar y autismo podemos seguir esta conversación y en la página de bienestar y autismo pueden compartir este tipo de videos. Espero que les haya gustado. Nos vemos.